Pensando en lo que Gerardo está diciendo ahora, diciembre del año 79, Gerardo y yo hemos pasado por diferentes tipos de batallas y las batallas van a continuar, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Desde el año 79 hasta ahora, saquen los números, cuántos años han pasado. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente: la vida pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Padre, te damos gracias por esta mañana, te pedimos que tú nos enseñes lo que está en tu corazón. Te pedimos, Padre, que las palabras que sacan de mi boca las uses tú para poder ministrar a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Hazlo tú, Dios. Dice tu palabra claramente que solamente tú y solamente tú tienes palabra de vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, amén. El Dios de los milagros. Lo que yo quisiera compartir un rato esta mañana es la trayectoria espiritual que Dios me ha estado llevando en los últimos años de mi vida cristiana. Yo he tenido un entendimiento bíblico como también una experiencia acerca del Dios de los milagros, pero Dios me ha estado enseñando algo que va mucho más de allá. Mantequilla de maíz, de maní. En una casa se encontraba la madre y su hijo. Un hijo de 6, 7 años se encontraba en la cocina y le pregunta a la mamá: madre, yo quiero saber si Dios está presente en esta casa. La madre dice: claro que sí, Dios está en esta casa. Le hace una segunda pregunta: madre, yo quisiera saber si Dios está en esta cocina. Sí, definitivamente Él está en esta cocina. Lo que hace el niño es agarra el pote de mantequilla de maíz, de maní, la abre. Y entonces le pregunta a su mamá: madre, yo quisiera saber si Dios está en esta casa, si Dios está en la sala, si Dios está en la cocina. ¿Tú crees que Dios también pudiera estar en este pote de maní? Entonces la mamá se puso a pensar. Bueno, no dice la Biblia de que Dios está en todos los lugares. Ella razonó y le respondió al hijo: sí, definitivamente Dios se encuentra en esa jarra de maní. E inmediatamente, ustedes saben lo que hizo el niño. Agarró, la cerró, empezó a correr delante de su madre y le dijo: mami, Dios se encuentra en esta vasija, Dios se encuentra en este pomo. Cada uno de nosotros que estamos presentes en esta mañana tenemos un concepto bien definido con respecto a Dios. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hemos tenido experiencia de Dios en diferentes facetas. Si hubiese la oportunidad que ustedes compartieran sus pensamientos y sus experiencias de Dios, yo diría que todos nosotros que estamos aquí presentes podemos definir a Dios en un lugar cuadrado como si fuera este. Nosotros hemos concluido pensando que Dios es capaz de hacer milagros a favor mío hasta cierto nivel, y que nosotros pensamos de que Dios quiere y desea actuar a favor mío según ciertos tipos de parámetros que nosotros hemos establecido en nuestra mente. En otras palabras, que nosotros hemos podido concluir de que Dios es un Dios finito, de que a Dios lo podemos medir su largo, su ancho, su profundidad. Nuestra mentalidad está a tal punto que nosotros sabemos lo que Dios va a hacer, y que muchas veces nosotros concluimos lo que Dios no va a hacer en una circunstancia determinada. ¿Cuál es tu tamaño de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Qué tan grande es el Dios en tu vida? No solamente desde el punto de vista teológico, no solamente desde el punto de vista intelectual, en la experiencia de tu vida cristiana, ¿cómo tú definirías Dios? Lo que Él puede hacer a favor tuyo y aún lo que Dios no puede hacer. Sí. Ahora,
¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? Fíjense lo que dice Dios. Segunda Crónicas capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Dios es como si fuese un satélite que le está dando la vuelta a la tierra 24 horas al día, 365 días al año, permanentemente. Y Dios está poniendo su vista en la tierra con un propósito muy particular y muy especial. Dios tiene diferentes cosas para con nuestras vidas, hay diferentes cosas que nos quiere mostrar, pero si hay algo que está en el corazón de Dios que le quiere mostrar a aquella persona es mostrar su poder. Dios desea, Dios anhela, es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros que hemos querido en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, que Dios quiere mostrar su poder. El poder que nosotros leemos en la Biblia, que está claramente definido en el Nuevo Testamento como también en el Viejo Testamento. Esa es la magnitud, el tamaño, la inmensidad que Dios quiere mostrar su poder a favor tuyo. Y fíjense la condición que Dios pone a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Claro, a eso no se refiere que nosotros debemos tener una vida libre de pecados en nuestro caminar cristiano. A eso no se refiere, sino que se refiere que nosotros queremos buscar a Dios intencionalmente para que Dios muestre su poder. Cada uno de nosotros tenemos monedas posiblemente en nuestros bolsillos o en nuestro carro. En un lado de la moneda representa de que Dios quiere mostrar su poder a favor de nosotros. La voluntad perfecta para con Dios es de que ese poder lo pueda manifestar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero para que ese poder se manifieste, Dios pone algunas condiciones que nosotros tenemos que cumplir para que eso suceda. Y yo pienso que si hay algo que Dios quiere hacer contigo esta mañana es el concepto, el precepto, la experiencia que tú has tenido con Dios. Dios lo quiere reventar en 1000 pedazos y que tú puedas entender de que ese poder está a tu disponibilidad. Como el caso de ese muchacho que pensaba de que Dios se encontraba en una jarrita de este mismo tamaño. El concepto que tú tienes de Dios, Dios lo quiere destrozar, porque Dios quiere manifestarse tal como Él es en todas las áreas en tu vida. Pero para que eso suceda, hay ciertos preceptos, hay ciertos caminos que Dios nos pide a nosotros para que nosotros podamos colaborar con Él para que eso suceda. Fíjense cuál es la herramienta que Dios nos exige a nosotros para ver ese poder infinito mostrado a mi favor. Y dice así en Mateo capítulo 9, 29, porque le tocó los ojos diciendo, este es el caso de una persona que estaba ciega, le tocó los ojos y le dijo, conforme a tu fe os será hecho. Otra versión dice que le tocó los ojos y le dijo, que se haga con ustedes conforme a tu fe. Y otra versión dice, entonces Jesús le tocó los ojos y dijo, que le suceda tal como ustedes creen. Estos versículos tienen un principio fundamental. Es según el tamaño, según la magnitud de tu fe, es así como Dios va a actuar. Si tú tienes una fe de este tamaño, hermanos, así va a ser la manifestación de Dios en tu vida. Si la fe de que tú tienes es de este tamaño, no pienses de que Dios va a hacer mucho más de lo que a ti te está pidiendo. Si la fe que tú tienes en Dios es de este tamaño, así va a ser la magnitud de la manifestación de Dios en tu vida basado en este principio. Repito, Dios lo que quiere hacer es romper, destruir, aniquilar el concepto limitado que tú tienes de Dios, porque Dios quiere mostrarse tal como Él es en cada una de nuestras vidas. La fe es la herramienta que hace que Dios pueda mostrar su poder infinito a favor mío. Ahora, fíjense lo importante que es la fe en la vida del cristiano. Este es un versículo que
Lo más seguro que muchos de nosotros lo tenemos memorizado y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el que premia, Él galardona de los que lo buscan. La razón que yo puse la versión en inglés es porque esta versión me da a entender un significado más completo de la definición de lo que es la palabra fe, y como dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer de que Él existe y de que Él recompensa a aquellos que diligentemente lo buscan. En otras palabras, la fe que hace que Dios se mueva a tu favor tiene dos componentes. Número uno, porque es necesario, anterior, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Todos nosotros sabemos que Dios existe. Todos nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, sabemos de que Dios existe. Es más, dice la Biblia en el libro de Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ese es número uno. Ahora fíjense el concepto número dos, que Él premia a aquellos que le buscan. Y lo que dice en la versión de inglés es lo siguiente, y si pudiera añadir los dos versículos dirían lo siguiente: y que Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Tú quieres ver a un Dios manifestado grandemente en tu poder. Dice la palabra que cuando tú buscas a Dios diligentemente, entonces Dios hará maravillas a favor tuyo. Creemos de que Dios existe, eso es dado, pero que Dios va a galardonear, Dios va a premiar, Dios va a recompensar a aquellos que buscan a Dios diligentemente. Ahora, vamos a definir la palabra diligencia o diligentemente. Siguiente. Diligentemente es un adverbio. ¿Qué significa un adverbio? Es más, hace tantos años que yo agarré una clase de español que yo tuve que mirar en el diccionario. ¿Qué significa un adverbio? Ya los años ustedes saben. Adverbio significa aquella palabra que modifica el verbo, que modifica otro adverbio o que modifica un nombre. En este caso, la palabra diligentemente afecta, influye la palabra buscar. Y fíjense lo que significa la palabra diligentemente: poniendo esfuerzo genuino, sacrificio, enfoque, prioridad, dedicación, persistencia, continuo, implacable, sin parar, sin darse por vencido. Es una persona que tiene un sentimiento profundo y sincero, es una persona en serio. Diligencia también significa que no toma las cosas a la ligera o casualmente o esporádicamente. En otras palabras, que una persona diligente en buscar a Dios significa que va a hacer el esfuerzo que sea necesario, que está en su alcance en buscar a Dios, porque está convencido de que cuando esa persona busca a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser, Dios lo va a bendecir según el pedido que la persona está haciendo a través de la oración. La palabra clave es diligencia, diligentemente. La pregunta que Dios nos está haciendo ahora es: ¿estoy buscando yo a Dios diligentemente, regularmente en mi vida? Gracias a Dios que podemos venir a esta iglesia, oír los mensajes los domingos en la mañana, las reuniones de alabanza que tenemos los miércoles en la noche, tenemos las pequeñas comunidades los viernes en la noche, además de otros estudios que existen en el transcurso de la semana. Pero a nivel personal, cuando tú estás a sola, cuando tú estás en tu casa, ¿cuál es la intensidad de tu corazón de buscar a Dios diligentemente? ¿Es la diligencia en buscar a Dios una prioridad suprema en las actividades que tú tienes con tu vida? Porque acuérdense, hermanos, lo que nosotros acabamos de leer: según la cantidad de fe que tú tienes, según la cantidad de fe que tú has generado, así va a ser la manifestación de Dios en tu vida. No va a ser
solamente lo que nosotros leemos en la Biblia, sino que la manifestación real de Dios de lo que nosotros leemos en la Biblia se manifiesta en esas áreas que nosotros estamos buscando a Dios intensamente. Es mi responsabilidad de desarrollar mi fe para que Dios pueda hacer milagros a favor mío. Ahora, ¿cómo yo puedo crecer en fe? ¿Qué es lo que Dios me enseña a través de su palabra para que yo pueda crecer en fe? Nuevamente, según el tamaño de tu fe, según la calidad de tu fe, ese es el tamaño de tu Dios. Es más, estoy buscando acá. Mira, voy a hacer lo siguiente. No, lo voy a poner en el piso para que no se caiga. Esto es un trípode, ¿verdad? Si ustedes analizan este trípode, ¿qué es lo que tiene? 3 patas, por eso se llama trípode, ¿verdad? Ahora, para que este trípode pueda sostener a la guitarra o cualquier tipo de instrumento, las 3 patas deben tener una dimensión determinada, deben tener una longitud determinada, debe tener una fortaleza determinada para poder aguantar el objeto donde descansa, ¿verdad? Vamos a suponer que si estas 3 patas hay una que es la mitad de esta, ¿qué es lo que va a pasar si yo pongo la guitarra? Se va a caer. Si yo parto este tubo por la mitad, ¿qué es lo que va a pasar si yo pongo la guitarra? Nuevamente se va a caer. Y si esta pequeña patita de atrás la corto y la elimino, cuando yo pongo la guitarra se va a caer. Dios nos pide 3 áreas en particular que yo necesito trabajar diligentemente para ver a Dios trabajar en mi vida. Las 3 le tengo que dar la diligencia que Dios me pide para verlo a Él manifestado en mi vida. Si una de estas 3 patas no está debidamente fortalecida, no estamos siguiendo los estatutos y principios que Dios estableció en su palabra, y yo no veo a un Dios manifestado en mi vida como yo quisiera, no es la culpa de Dios. Es falta de mi diligencia para que Dios haga su parte. Como dije, Dios está dispuesto a mostrar su poder, pero Él trabaja en conjunto con los hermanos en la fe. Yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que cumplir mi responsabilidad para que en tal caso Dios cumpla sus promesas. Ahora, ¿cuál es la primera pata? Romanos 10:17 lo dice bien claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Hay otra versión que dice, similar también, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Este libro que nosotros llamamos la Biblia nos genera la fe que nosotros no tenemos. ¿Tú quieres crecer en fe? ¿Tú quieres que el espíritu de duda, de incredulidad sea expulsado en tu vida? Está directamente relacionado al tiempo de cantidad y de calidad que tú le dedicas a este libro que nosotros llamamos la Biblia. La Biblia expulsa, elimina, destruye la incredulidad, la apatía, la indiferencia. 100%. Tiene la capacidad de poder pulverizarla. Y la Biblia la reemplaza con fe. Porque yo lo que he podido entender a través de la Biblia es lo siguiente. Primero que todo, la Biblia nos da muchos tipos de enseñanza. Pero lo que el Señor me ha estado enseñando en los últimos años ha sido, número 1, de que Dios es un Dios de milagros. Que los milagros que están en el Viejo Testamento, como también están en el Nuevo Testamento, Dios tiene la capacidad de manifestarse al igual en el día de hoy. ¿No dice la palabra que es Dios el mismo de ayer y de hoy y de siempre? ¿No dice la palabra en el libro de Malaquías que dice, he aquí que yo soy Dios el Todopoderoso, yo no cambio?
Recuerdo que hace 3, 4 días atrás, en mi tiempo de oración, yo le estaba orando al Señor y el Señor precisamente me enseñó ese versículo en Malaquías 3:16. He aquí que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Aldo, yo quiero recordarte lo siguiente: yo no cambio. La Biblia fue escrita para que Dios te persuada, para que Dios te sacuda, para que tú entiendas que ese poder lo quiere manifestar en tu vida. Número uno. En otras palabras, leo el Viejo Testamento, leo el Nuevo Testamento, veo esos milagros. Es como si Dios no estuviese diciendo: hijo mío, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. La manifestación de ese poder no es solamente con la intención de que tú lo leas en la Biblia y se acabó, sino la razón que están todos estos testimonios míos de mis milagros en este libro que se llama la Biblia, es porque esa es la intensidad, ese es el tamaño, esa es la envergadura del poder que yo quiero mostrarte en ti. Número uno. Número dos, la Biblia también nos persuade de que Dios sí quiere, Dios sí desea, Dios sí anhela manifestarse en tu vida. Si la manifestación de tu vida hasta el día de hoy, ¿qué importa cuántos años tú llevas como cristiano, ha sido este tamaño? Wow, lo que Dios quiere hacer es que a medida de que tú estás buscando a Dios diligentemente en la palabra, esa capacidad limitada que nosotros hemos puesto a Dios, Dios la destruya y que pueda manifestarse tan grande como Él es. Pata número uno. ¿Cuál es la pata número dos? En otras palabras, si tú quieres crecer en fe, necesitas invertir tiempo y cantidad y calidad en la Escritura. ¿Cuál es la pata número dos? Esta parte de la palabra nos explica a nosotros bastante acerca de la segunda pata. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sacar. Versículo 17 dice: Jesús, llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Yo quiero que me lo traigan a mí. Jesús reprendió entonces al demonio y este salió del muchacho y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Es interesante. Esto sucede en el capítulo 17. Si ustedes van para atrás, 7 capítulos atrás, en el capítulo 10, dice la palabra que cuando los discípulos fueron a todas las provincias de Galilea para predicar que el reino de Dios había llegado, el Señor Jesucristo también les dio a ellos la capacidad de poder expulsar todos los demonios. Y cuando hicieron esa primera gira evangelística, los demonios se sometían a las palabras de los apóstoles. Pero ¿a qué se debe que 7 capítulos después se encuentran en una situación similar? Y que esos 9 discípulos no pudieron expulsar el demonio que había en ese muchacho. Qué raro, ¿verdad? Si en el capítulo 10 el Señor Jesucristo le dio a ellos la habilidad de poder expulsar demonios y efectivamente sucedió así. ¿A qué se debe que 7 capítulos luego no sucedió? ¡Wow! Ahí hay una lección espiritual muy importante. Hay una lección espiritual que nosotros debemos considerar. Fíjense lo que dice la siguiente parte del versículo. Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar. Y el monte le obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo es lo siguiente: ustedes saben lo que ha pasado con la fe de ustedes. Sí, expulsaron demonios,
hace unos meses atrás, pero ustedes saben por qué la fe de ustedes no funcionó hoy. Porque ustedes han sido negligentes en una de las tres patas para ver a Dios actuar a favor suyo. Ustedes no han sido diligentes, ustedes no han sido responsables, ustedes no han invertido el tiempo necesario para que esa habilidad que yo les di a ustedes hace meses atrás pudiera funcionar también en el día de hoy. Muchas veces lo que le pasa al cristiano es, no, ya yo soy cristiano de hace 15, 20, 25, 30, 35 años. Ya yo he leído la Biblia muchas veces. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Entonces el cristiano empieza a perder fuerza, motivación, ánimo en buscar a Dios intencionalmente a través de la palabra y la oración. Llega un momento que está en el status quo. Es como un avión que cuando despega va a una velocidad de más o menos 3.500 pies por minuto. Cuando ya llega a su altura de crucero, 30 a 35.000 pies de altura, es cuando el avión se pone en posición horizontal. Muchos cristianos piensan de que, no, ya yo he llegado a cierta etapa en mi vida cristiana, en mi búsqueda de Dios. Serenito, pongo el piloto automático. Voy a buscar a Dios como siempre lo he buscado, a través de la palabra, a través de la oración, y llega un momento que se convierte más que todo un hecho, una tarea, en vez de tener una relación personal con el Dios Todopoderoso. Nos estancamos. Ese es el peligro que hay cuando nosotros hemos sido cristianos por años y por décadas. Nos conformamos a un estándar espiritual cuando el Señor dice, despierta, despierta. Yo no quiero eso para ti. Yo lo que quiero es que tú sigas subiendo, que tu intensidad en buscarme aumente con el tiempo, porque según la fe que tú has desarrollado, así va a ser la manifestación de tu vida. Fíjense lo que dice el próximo versículo. ¡Wow! Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esa es la solución. ¿Por qué los demonios no pudieron haber expulsado? ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar los demonios de este muchacho? Fácilmente, no tenían fe. ¿Cuál es la solución cuando nosotros estamos estancados en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas emocionales, en las vidas relacionales, en cualquier área de nuestra vida? El Señor dice, recurre a la oración y ayuno. Porque a través de la oración lo que tú haces es lo siguiente. Es más, le voy a poner a ustedes esta ilustración. Le voy a decir a ustedes lo que yo he podido entender a través de la palabra, cuál es la posición que hable los cielos y la tierra. Le voy a enseñar a usted la posición que yo he podido entender o la postura que nosotros debemos tener como cristianos para que Dios actúe en nuestro favor. Y es la siguiente. Porque esta posición demuestra dos cosas. Número uno, Padre, dice tu palabra claramente, no hay nada que yo pueda hacer apartado de ti. Padre, me doy cuenta que yo no tengo la sabiduría necesaria, yo no tengo la madurez necesaria, yo no tengo los recursos necesarios para tener una vida victoriosa cristiana como tú has determinado, Dios. Me siento pobre, me siento limitado, me siento quebrantado, me siento en ruinas en todas las áreas de mi vida, Padre. Número uno, es una posición de quebrantamiento y humildad. Número dos, Dios, si tú no actúas, voy a estar en esta mediocridad que yo he tenido muchos años en mi vida. Actúa a favor mío. Póngase a pensar. En los 4 evangelios nos enseña la relación que Cristo tuvo con el Padre. Nosotros no vemos muchas veces cuando el Señor Jesucristo se sentaba a leer las Escrituras, a excepción que cuando entraba a la sinagoga los sábados. Pero ustedes saben cuál es el enfoque mayor de la relación de Cristo con el Padre. Lo encontramos en el libro de Lucas. La oración. Estaba teniendo mi devocional esta mañana, el Señor me lo hizo recordar nuevamente.
Lucas capítulo 11:1. Los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, los discípulos le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Pero es interesante que los discípulos no le preguntaron, Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a enseñar, a enseñar tu palabra, enséñanos a expulsar los demonios más rápidamente que como antes, enséñanos a hacer milagros. Ustedes saben cuál fue la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué de las miles de preguntas que los discípulos tenían con el Señor Jesucristo, le hacen precisamente esa pregunta? ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos entendieron que la vida de oración del Señor Jesucristo producía milagros. Ellos se dieron cuenta que como el Señor Jesucristo era una persona que diligentemente estaba buscando a Dios a través de la oración, esa era la fuente del poder de Dios, la oración. Porque la oración es una muestra, es una demostración que solamente Dios es el que puede hacer milagros en una situación dada. Y si Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, dependía de la oración regularmente y constantemente, yo me puedo dar el lujo de orar de vez en cuando. Respondan ustedes a esa pregunta. Dedícale tiempo a la palabra y la oración. Siguiente punto. Tenemos dos patas. Tenemos la palabra. Dios nos convence a través de la palabra que Dios es un Dios de milagros y Él quiere obrar esos milagros a favor tuyo. Número dos, la oración. La oración hace de que Dios baje del cielo a la tierra y que Él actúe a tu favor según tus oraciones. Y número tres, la tercera pata es lo que dice Santiago 2:22. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Otra versión dice más o menos parecido. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y la última dice, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Tú quieres crecer esa tercera pata en tu vida? Tienes que ser obediente a la Biblia. Dios te pide que tú obedezcas a Dios de lo que tú conoces de la voluntad que Él tiene para con tu vida. En el caso particular mío, a mí me gusta jugar tenis, es el deporte favorito mío, tengo la oportunidad de jugarlo regularmente. Entonces, si yo he querido perfeccionar mi juego de tenis, yo puedo sentarme en mi computadora, ver en YouTube el juego, la técnica de Federer, de Nadal, Djokovic, el que tú quieras. Puedo estar reventado, sentado viendo esos videos 24 horas al día, 7 días a la semana. A la hora de la verdad no sirve para nada, porque lo que va a hacer que esa información que yo haya aprendido de esta gente va a funcionar ¿cuándo? Cuando yo esté en la cancha y esté jugando. ¿Tú quieres perfeccionar tu fe? Obedece. Obedece lo que Dios dice. Fíjense lo que dice. Y como resultado de las obras, obediencia, sinónimo de esa palabra, la fe fue perfeccionada, la fe fue fortalecida. Así que tenemos estas tres patas: la palabra, la oración, la obediencia. Ahora, la pregunta es, ok, Aldo, lo que tú has compartido ahora es teología, lo que tú has compartido ahora es una enseñanza. A mí no me basta lo que tú estás diciendo hoy. Yo quiero saber si lo que tú has compartido esta mañana ha funcionado en tu vida. A mí no me interesa lo que tú has oído de la boca de otras personas, eso es secundario. A mí no me interesa lo que tú hayas leído en libros cristianos de los milagros que he hecho en la vida de ellos. A mí que me interesa, yo quiero saber si tú como predicador funciona lo que tú estás diciendo. Y si ustedes tienen esa pregunta es válida. Siguiente. Hay dos testimonios que yo tengo. Número uno, esa fue en la universidad donde yo estudié ingeniería en Iowa State University. Para aquel entonces, cuando yo estaba estudiando, la universidad tendría aproximadamente 20 a 25 mil estudiantes.
Yo estaba en mi tercer año de la universidad y yo recuerdo que en un domingo en la noche estaba estudiando, preparándome para unos exámenes que tenía que presentar la semana siguiente. Estaba sencillamente abrumado, estaba agobiado de toda la tarea que yo tenía que hacer, de todos los exámenes que tenía que prepararme para la semana siguiente. Pero al día siguiente, el día lunes, tenía que entregar un proyecto. No pude hacer absolutamente nada porque le estaba dando prioridad a otras clases. Recuerdo que era casi de noche. Miraba a través de la ventana. Era época de diciembre, estaba cayendo nieve. Allá en Iowa, más o menos 5 meses del año cae nieve. Estuve allá en la universidad durante 6 años y cuando me gradué yo dije, nieve nunca más en mi vida. Solamente el frío del freezer y de ahí de chepa, de ahí yo no quiero pasar. No quiero nada que ver con nieve, detesto la nieve. Una vez en mi casa hacía tanto frío, yo creo que hacía más frío dentro de la casa que afuera, que cuando fuimos a ver el baño, el inodoro, el agua estaba congelada. Frío, nieve, te lo regalo. Y me encontré en esa situación y yo recuerdo que empecé a orar, Padre, tengo que entregar ese papel mañana, ya son 5, 6, 7 de la noche, no la puedo entregar, Señor, ayúdame, Señor, no sé qué hacer, haz algo a mi favor. Decido abrir mi Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, y este fue el versículo que el Señor me enseñó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando el Señor me dio ese versículo, hubiese sido como una inyección de fe de este tamaño. Era esteroides espirituales de este tamaño. Y cuando leí ese versículo, tuve una fe de tal tamaño que yo sabía de que Dios iba a hacer algo a mi favor. Vi una necesidad, oré, el Señor me enseñó ese versículo. Estamos hablando de una universidad de 25,000 estudiantes. Ese día empezó a caer nieve, 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 nieve y nieve, más nieve, multiplicado por nieve, a la potencia de nieve. Y anunciaron en la universidad que el día lunes la universidad estaba cerrada. Era la primera vez que sucedía más o menos en 25, 30 años en el historial de esta iglesia, de esta universidad. Vi una necesidad, busqué a Dios en oración, me dio un versículo, ese versículo Dios me lo inyectó con fe y se suspendió las clases de la universidad. Wow. Vamos a la siguiente. Para poder entender la magnitud de lo que Dios hizo en esta situación, yo tendría que tomar un mensaje en media hora, 45 minutos, pero bueno, ya yo estoy casi por terminar, el tiempo está casi por terminar, pero esto lo voy a compartir rápido. Yo trabajé en un proyecto de la ingeniería de la Armada de los Estados Unidos en el lago de Okeechobee, eso fue en el año 2006. Yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, llegaba ya a las 7. Eran proyectos de 10 horas todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, algunas veces los sábados. Al carro mío yo le metía por lo menos 200 millas todos los días. Durante esas 10 horas de trabajo todos los días no había hora de almuerzo. Había que trabajar, mientras que uno trabajaba, uno almorzaba. Llegó un momento que estaba produciendo un efecto negativo en mi vida espiritual y emocional. Y yo le dije al Señor, Señor,
Recuerdo que la compañía me daba a mí una camioneta, me recuerdo un F250 rojo, para manejar en ese proyecto donde estábamos trabajando. Y yo recuerdo que en esa camión yo le decía al Señor: Señor, yo te pido que tú actúes a favor mío, yo te pido que tú hagas un milagro a favor mío. Padre, tú sabes que ya yo estoy cansado espiritualmente, emocionalmente, ya yo estoy cansado físicamente también. Señor, tú tienes que hacer algo para darme algún tipo de break, algún tipo de receso para yo poder recuperarme, porque yo no puedo seguir con este tren de vida que yo tenía semana tras semana y mes tras mes. El Señor suspendió la obra por primera vez por espacio de 3 semanas. Empezamos a trabajar nuevamente. Señor, Padre, todavía no me he recuperado espiritualmente, emocionalmente, físicamente del trajín manejar más de 200 millas todos los días, trabajar 10 horas, manejando 4 horas todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, alguna vez los sábados. Señor, ayúdame, socorro. Y yo recuerdo que yo estaba en este camión manejando en el dique que nosotros estábamos reparando en el lado de Cochobi, gritando a todo pulmón, desesperado, como si mi vida estuviese por terminar en ese momento. La providencia de Dios hizo que yo leyera Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 se refiere que el pueblo judío estaba siendo perseguido por el ejército más poderoso de la faz de la tierra de aquel entonces, que era Egipto, donde ellos se encontraron. Al norte estaba una montaña, al sur estaba una montaña, al este estaba el Mar Rojo y al oeste estaba el ejército de Egipto que iba detrás de ellos para destruirlo. Ustedes saben el resto de la historia. Clamaron a Dios, Dios partió el Mar Rojo en dos. Y yo agarré ese versículo, yo agarré ese pasaje y le dije: Señor, tú hiciste ese milagro a favor de Israel. Señor, ¿tú sabes qué? Para mí no es suficiente. Yo quiero que tú hagas un milagro a favor mío. Yo quiero que tú actúes a mi favor. Y el Señor suspendió ese proyecto por segunda vez. Esta vez por 3 meses. Yo estaba volando tan alto espiritualmente, yo estaba tan contento, tan alegre al ver al Dios de la Biblia que se había manifestado a favor mío. Yo era capaz de eliminar Éxodo capítulo 14 e escribir mi testimonio hasta que el Señor me enseñó el siguiente versículo. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Lo que el Señor me estaba enseñando era lo siguiente: Aldo, que yo haya suspendido esta obra 2 veces, yo apenas he comenzado a mostrarte mi grandeza y mi poder a favor tuyo. Y esa es la jornada espiritual que yo me encuentro en el día de hoy. Ustedes saben cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz hace 2000 años atrás. Tenemos al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que muriendo en el monte del Calvario derrama esa sangre para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados. Y el Señor nos pide que cuando nosotros tenemos fe en ese sacrificio, inmediatamente pasamos de muerte eterna a vida eterna. Cristo pagó por tus pecados, Cristo pagó por tu condena. Lo único que tú tienes que hacer, ahí donde tú estás sentado, decir en tu corazón: Cristo, reconozco que soy pecador, reconozco que no me puedo salvar, pero sé que tú moriste por mí y que me perdonaste todos mis pecados. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a tu favor. 3 patas: palabra, oración y obediencia. Padre, te damos gracias por todo. Te damos gracias por todo, por esta mañana. Y Padre, te damos gracias que tú quieres romper a ese
esa mentalidad limitada que tenemos de ti, Dios. Tú la quieres romper en pedazos porque tú te quieres mostrar tan grande y tan inmenso como tú te has manifestado en tu palabra. Y te damos gracias por eso y yo te pido que tú bendigas a cada hermano y cada hermana que está presente esta mañana acá para esta semana que está por venir. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, amén. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias.